Imaginemos una escena por un momento, no en un lugar cerrado, sino al aire libre. Una multitud inmensa cubriendo la ladera de una montaña, escuchando a un maestro. Pero no está contando cualquier historia, no. Está revelando las leyes de un reino completamente nuevo. Un manifiesto que, la verdad, pone el mundo de cabeza. Así es. Ahora, imaginemos que la primera persona en escribir una guía práctica sobre ese manifiesto, o sea, un comentario sobre cómo vivir esas palabras, fue el propio hermano del maestro. Uf, qué conexión. Hoy nos sumergimos justo en eso, en una de las conexiones más profundas y poderosas, la que existe entre el Sermón del Monte, en Mateo 5 al 7, y la Carta de Santiago. Exacto. Vamos a explorar cómo la Carta de Santiago no es solo una colección de buenos consejos, sino que funciona como el primer comentario vivencial a las enseñanzas de Jesús. Veremos cómo esa voz del Maestro resuena en cada línea, todo desde esta perspectiva, ¿no?, de que Jesucristo es el Dios verdadero entregando su ley a su pueblo. Es una manera excelente de plantearlo, porque no se trata de buscar citas textuales. No vamos a encontrar a Santiago diciendo, como mi hermano Jesús dijo. Claro, no es tan literal. No, es algo más profundo. Es como si Santiago hubiera, digamos, respirado tan hondo la atmósfera del Sermón del Monte, que al escribir, pues, exhalara el mismo espíritu, la misma lógica y, sobre todo, la misma urgencia. Entiendo. Lo que vamos a ver es cómo esta carta se convierte en un manual de campo para aplicar esa justicia mayor que Jesús exigía, y no para un futuro lejano, sino para los desafíos diarios de las primeras comunidades. Perfecto. Entonces, bueno, desempaquemos esto. Lo primero que salta a la vista es que tanto Jesús como Santiago nos presentan un reino con valores, completamente invertidos a los del mundo. Totalmente. Un mundo al revés. Y empiezan por el tema más difícil, el sufrimiento. Uf, sí. Pensemos en la cultura de esa época. Todo giraba en torno al honor, a evitar la vergüenza. El sufrimiento era una señal de debilidad o de fracaso. Claro, era algo que había que ocultar. Exacto. Y entonces llega Jesús y abre su sermón más importante diciendo, «Bienaventurados los que padecen persecución, gozaos y alegraos». Es una bomba cultural. Les está diciendo que la señal de que van bien es precisamente lo que su cultura ve como un fracaso. Y Santiago recoge ese testigo de inmediato. Su carta abre casi con un eco idéntico. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dice aguanten, dice tengan gozo. Es muy distinto. Se convierte en una insignia de honor, en el camino hacia la madurez espiritual. Y ahí tocas otro punto clave que a mucha gente le causa, problemas. Esa idea de ser perfectos. Suena como una meta inalcanzable, casi cruel. Es que la traducción a veces nos juega una mala pasada. Es una conexión teológica fundamental. Jesús dice en Mateo 5:48, «Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto». Ajá. Y Santiago, justo después de hablar del gozo en las pruebas, dice que el propósito de esas pruebas es que seamos perfectos y cabales. Pero, ¿qué significa realmente perfecto en este contexto? No puede ser no equivocarse nunca. Exacto, no es eso. La palabra griega que usan ambos es teleos, y no significa sin defectos, sino más bien completo, íntegro, maduro, que ha alcanzado su propósito. O sea, como una herramienta que está perfectamente hecha para su función. Esa es una gran analogía. Para Jesús, esa perfección, esa madurez, se ve en amar a todos sin distinción, como Dios manda el sol sobre buenos y malos. Es una integridad total. ¿Y Santiago cómo lo aterriza? Para Santiago, ese telios, esa integridad, es el carácter que se forja en el fuego de la prueba. Es la persona cuya fe no se tambalea. Ambos, pues, rechazan una fe fragmentada. La demanda es por una consagración total. Y aquí es donde se pone realmente interesante para mí, porque ambas parecen obsesionados con que no basta con escuchar y asentir. Es que este es quizá el paralelo más poderoso. Define el núcleo de todo. Jesús termina su gran sermón con una imagen inolvidable, los dos constructores, la casa sobre la roca y la casa sobre la arena. Exacto. El prudente oye las palabras y las hace, construye sobre la roca. El insensato oye pero no hace nada, construye sobre la arena. Luego viene la tormenta. Que viene para los dos, eso es clave, no es que a uno le vaya todo bien. Precisamente. La tormenta revela el fundamento.
y lo único que importó fue si se hizo o no se hizo la palabra. Y Santiago, fiel a su estilo, usa una metáfora distinta, pero para decir exactamente lo mismo, ¿cierto? Exacto. Y la de Santiago es, digamos, más psicológica. Él dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Uf, engañándoos a vosotros mismos. Es una frase muy fuerte. Fortísima. Y usa la imagen del hombre que se mira en un espejo y en cuanto se va se olvida de cómo era. Me encanta esa comparación. Es tan moderna. Es como leer algo inspirador, sentirte bien 5 minutos y luego volver a lo de siempre. Justo eso. Escuchar la palabra de Dios sin obedecerla es, según ambos, un autoengaño fatal. Porque crees que estás construyendo algo sólido, cuando en realidad es arena. La fe que no se traduce en acción es una ilusión. Bueno, todo esto suena muy bien en teoría. Ser hacedores, ser íntegros. Pero ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿Qué ejemplos concretos nos da Santiago? Absolutamente. Y aquí es donde la carta brilla como un manual de aplicación. Toma los grandes principios de Jesús y los desmenuza. Por ejemplo, el control de la lengua. Un tema que le obsesiona. Le obsesiona. Jesús en el sermón radicaliza el no matarás, ¿verdad? Dice que la ira o el insulto ya te hacen culpable. Claro, conecta la palabra con el corazón. Correcto. Y Santiago toma eso y le dedica casi todo el capítulo 3. Es una explosión de metáforas. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Usa la imagen del pequeño freno del caballo o el timón del barco. Exacto, algo tan pequeño que puede incendiar toda una vida, y señala una contradicción que es tremendamente incómoda. Sí, la de bendecir y maldecir con la misma boca. Incómoda y universal. Dice, ¿cómo es posible que con la misma boca bendigamos a Dios y maldigamos a las personas, hechas a su imagen? De una misma fuente no puede salir agua dulce y amarga. Está aplicando directamente el principio de integridad. No puedes tener un corazón doble. Justo, la lengua solo revela lo que hay dentro. Ok, ese es un ejemplo poderoso. ¿Hay otro tan claro? El tema de la honestidad, por ejemplo. Ahí encontramos el paralelo verbal más cercano y evidente de todos. Es casi una cita. En Mateo 5, Jesús aborda la costumbre de jurar. Que era todo un sistema complicado para poder mentir sin mentir técnicamente. Sí, juraban por el templo, por el cielo. Jesús barre todo eso y dice, no juréis en ninguna manera, sea vuestro hablar. Sí, sí, no, no. Punto. Simple y radical, radicalmente simple. Y ahora escucha a Santiago en el capítulo 5. Sobre todo, no juréis. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Wow. Es prácticamente idéntico. Es palabra por palabra. Ambos demuelen un sistema basado en la desconfianza. La enseñanza es que la integridad de un ciudadano del reino debe ser tan alta que su simple palabra tenga el peso de un juramento. Tu carácter es la garantía. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué significa esto? Porque, a ver, una crítica común al Sermón del Monte es que es un idealismo inalcanzable, que son reglas para un futuro, no para ahora. Esa es la objeción clave. Y aquí es donde la carta de Santiago se vuelve, creo yo, la prueba definitiva de lo contrario. Si partimos de la perspectiva de estas fuentes, la de la iglesia primitiva de que Jesús no es solo un maestro, sino el Dios único y verdadero. El legislador divino. Exacto, el mismo que entregó la ley en el Sinaí, ahora entrega la ley de su reino en el monte de las bienaventuranzas. Entonces, el sermón no es una sugerencia, es la constitución del reino. Y Santiago es el testigo que lo confirma en la práctica. Es el testigo. Él no le escribe a un grupo de monjes aislados, le escribe a gente real, dispersa, con problemas. Y a ellos les exige ser teleios, íntegros, ahora. Les prohíbe jurar ahora. O sea, Santiago está diciendo de forma implícita, ¿recuerdan lo que dijo el Señor en la montaña? Bueno, no era una charla motivacional, es la ley de nuestra casa y así se vive. Precisamente. Santiago nos recuerda que la fe no es un simple acuerdo intelectual. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Uf, qué frase. La fe, la creencia correcta, es el punto de partida, no la meta. La fe que no produce obediencia es una fe muerta.
Entonces, cuando Santiago define la religión pura como visitar a los huérfanos y a las viudas y guardarse sin mancha del mundo, es una aplicación directa del sermón. Es una aplicación perfecta. Visitar a los huérfanos y viudas es la misericordia en acción. Bienaventurados los misericordiosos. Y guardarse sin mancha del mundo es caminar por la puerta estrecha de la que habló Jesús. La carta de Santiago es la evidencia entonces de que la iglesia primitiva entendió el sermón como su manual de santidad para vivir en el ya. No solo en el todavía no del futuro. Exacto. Hemos viajado desde esa montaña en Galilea hasta una carta para creyentes dispersos. Y lo que encontramos no son dos historias, sino una sola. La carta de Santiago es un eco vivo, un espejo práctico del Sermón del Monte. Totalmente. Santiago nos arrastra desde las alturas del sermón hasta el terreno de la vida real. Nos muestra que la meta final de Jesús es la integridad. Sanar esa fractura entre lo que creemos y lo que hacemos. Entre el domingo y el lunes. Justo. Entre la bendición a Dios y la palabra áspera contra el prójimo. Nos enseña que esa bienaventuranza, esa felicidad profunda que Jesús promete, se encuentra en el hacer la obra del que habla Santiago. Es una perspectiva muy poderosa. Si el Sermón del Monte es el mapa del tesoro, la carta de Santiago son las primeras instrucciones que nos dejaron sobre cómo y dónde empezar a acabar. No mañana, hoy. Y creo que la pregunta que nos deja resonando es, viendo el mapa y las instrucciones, ¿qué herramienta vamos a tomar primero?